Y bueno amigos, todo listo para hablar aquí de tres cositas que no quería dejar escapar, que me parecieron interesantes. Seguramente a muchos de ustedes también. Vamos a hablar, y cómo no, de Kylian Mbappé y algo que le ha sucedido, muy entre comillas, con su selección. Y que bueno, me gustaría comentar con ustedes. Quiero comentar también algo de lo que para mí es un riesgo que está asumiendo el Real Madrid, seguramente de manera irresponsable, aunque como ayer les hice una reflexión, creo que hoy podemos hacerla también, podemos añadirla a este tema en concreto. Y que bueno, yo básicamente voy a comentarles muy brevemente lo de siempre. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. También vamos a hablar de algo relacionado al tema de lesiones y por supuesto que va de la mano de lo que es David Álava, o lo que era David Álava ya no se sabe, porque hay unas noticias que han salido en torno al futbolista austriaco. Y que bueno, también creo que sería una solución interesante en el caso de que pudiera volver ahorita, aunque eso está por verse. Pero bueno, es algo que voy a comentar en breve. Y bueno, voy a arrancar precisamente con eso, muchachos. Vamos a empezar hablando de lo que se está conociendo de David Álava. Y bueno, recordemos todos que en aquella temporada 2022, cuando alzamos la Champions con Álava como protagonista, recuerdo que se perdió algún partido, estos de eliminatoria, no recuerdo exactamente si fue el del PSG, sí creo que fue el del Paris Saint-Germain, en la vuelta en el Bernabéu, que jugó Nacho, si no estoy mal. Bueno, en fin, se perdió algún partido importante y ya estaba dando síntomas de ese declive que es hasta normal que tengan los futbolistas. En ese caso, pues bueno, básicamente lo que se está hablando es que después de eso y esta grave lesión que sufrió Álava la temporada pasada, mucha gente dudaba de que este hombre pudiera volver a jugar al fútbol de manera profesional. Ya ni siquiera se hablaba de que pudiera tener dificultades, no, se hablaba directamente de que había una posibilidad de que no pudiera ser más nunca un profesional, o al menos a este nivel, por cuestiones de físico, y de que el cuerpo parece que ya no le estaba aguantando básicamente nada. En fin, la realidad es esa. Pues bueno, después de todo este montón de información que llegó al respecto, lo que se está hablando es que ya Álava tiene un pequeño progreso. Se habla de hecho que ya está tocando balón. Sin embargo, todavía se les no se espera inmediatamente. Se habla de que en enero, a principios del año 2025, podría estar a las órdenes de Ancelotti. David Álava, que bueno, tiene una carrera en el Real Madrid un poco extraña, ha dado un rendimiento interesante, fue pieza fundamental para aquella temporada gloriosa. Pero es que es que me lo estoy viendo venir, que nos van a decir, no, viene Álava en enero o vuelve Álava a jugar en enero y ya no soluciona el problema de los centrales. Se los voy a decir aquí anticipado, 7 de noviembre. Sería un error histórico y catastrófico detenernos a esperar que David Álava nos resuelva el problema de la defensa. Obviamente, si el Madrid no acude al mercado, yo creo que vamos a tener un problema importante en cuanto al tema defensivo, y que bueno, ya quedó evidenciado que es una de las peores cosas que ha salido últimamente. Así que ojito, porque les digo, lo estoy viendo venir, que nos van a decir, viene Álava y nos va a ayudar con el tema de la defensa. En este caso, si se podría estar a las órdenes de Ancelotti, tanto tiempo de inactividad, lo normal es que un futbolista, por mucho que Álava vaya a volver a su nivel, ojalá a un nivel al menos aceptable, que repito, pueda ser un titular frecuente, por lo menos decente para el Real Madrid, va a necesitar un periodo de adaptación. Porque, repito, por mucho que esté recuperado al 10.000% de su lesión, que ojalá, y que por cierto, y lo repito, vuelva a un gran nivel, a un nivel aceptable para jugar contra un español de la vida, va a necesitar un tiempo de adaptación para volver a para volver a competir al más alto nivel. Vamos a hablar de otra cosita aquí y cerramos con algo que me preocupa bastante. Y bueno, lo que pasa es que ha habido mucho ruido en torno a Kylian Mbappé por la última convocatoria que se saltó. En este caso también vamos a hablar de la convocatoria de Francia, aunque esta vez la cosa ha sido diferente. Y por supuesto también por su rendimiento. No voy a decir malo, porque bueno, he estado metiendo goles. Para mí sí es un mal desempeño de lo que se esperaba de él. Pero si revisas los números, es que no pareciera que este fuera tan malo realmente. Obviamente, si comparas esos números con lo que se esperaba de Kylian Mbappé, es un desastre absoluto. ¿A dónde quiero llegar yo con esto, muchachos? Es que Didier Deschamps, que es el entrenador o seleccionador de Francia, de la selección francesa de fútbol, ha decidido dejarle fuera de la convocatoria después de que Kylian se saltara la última convocatoria para quedarse en Madrid, y después de lo que ha sucedido allá a donde se fue a vacacionar, o presuntamente ha sucedido, de que eso por cierto quedó como en un segundo plano, no se ha sabido mucho más al respecto. Y pues bueno, lo que les decía, Deschamps siempre nos ha demostrado que es un tipo que, pese a no ser un entrenador que me gusta, porque creo que
Deschamps es como el Ancelotti de Francia, en el que, bueno, ha ganado porque muchas veces ha sido tan superior a sus rivales que o ha tenido suerte o lo que sea, porque he visto como Deschamps realmente no me parece un entrenador brillante. En fin, pero sí tiene algo y es una capacidad para tomar decisiones, como pasó con Karim Benzema en el Mundial Qatar 2022, que lesionado estaba Benzema, había ahí como un chistecito ahí de Karim que quería estar así sea lesionado, Deschamps decidió dejarlo fuera, y bueno, yo creo que básicamente podemos llegarlo a entender. Esta vez Deschamps, con todo el ruido que hay en torno al francés, su mal desempeño en el Real Madrid, lo que aparentemente o presuntamente sucedió en aquel hotel en sus vacaciones durante el parón de selecciones, un presunto problema con el arquero del Milan que se llama Maignan, creo que se llama el portero, por la retirada de Griezmann, el brazalete de capitán, que no sé qué, que no sé cuá. Deschamps ha decidido dejar a Mbappé fuera de esta convocatoria. Yo puedo llegar a entender la decisión del seleccionador francés, pero yo no sé cómo lo ven ustedes. A ver, es que la última convocatoria en la que Kylian decidió no asistir, a mí me pareció bien. Yo dije, me parece bien que no vaya, que descanse y se quede en Madrid para intentar recuperar lo que alguna vez fue este futbolista, pero es que ahora me detengo a pensar y digo, no parece que Mbappé necesite descansar. Lo que parece Mbappé es, no sé, que lo devuelvan al año 2018, yo qué sé, porque es impresionante cómo ha ido cayendo el nivel de este futbolista. Es que ya no impresiona, ya no es capaz de hacer a las defensas rivales un pudín como lo hizo en su momento. Y no sé si realmente lo que necesita es otro ambiente que la selección le hubiera podido caer como anillo al dedo, jugar ahí en esa posición, aunque él también juega delantero centro en la selección, jugar, tratar de jugar de extremo izquierdo a ver si puede recuperar un poco las sensaciones. No lo sé si esta no convocatoria con Francia termina por perjudicarlo o por favorecerle. No sé realmente. Es que ya llega un punto con este futbolista que, repito, yo estoy preocupado. Creo sinceramente que va a terminar aportando goles porque es un delantero y además tiene condiciones para hacerlo. Pero creo, ya tengo mis dudas y empiezo a creer que muy probablemente este futbolista no vaya a ser nunca en el Real Madrid lo que nosotros esperábamos. No tengo ni idea, es que me preocupa muchísimo. Por eso les digo, no sé si es positivo o negativo que este chico se haya quedado en Madrid para esta convocatoria. No tengo ni idea y por supuesto sí me gustaría que ustedes me dieran su opinión porque es altamente preocupante lo que está sucediendo en este momento. Muchachones, vamos a cerrar con algo aquí que quería mostrarles porque es llamativo. Aquí lo voy a colocar en la pantalla. Y bueno, ayer hicimos un video, muchachones, de algo que estuvo sonando durante las últimas horas tras el descalabro en el Bernabéu contra el Milan y el anterior contra el Fútbol Club Barcelona. La figura de Ancelotti ha sido muy cuestionada por la afición, por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y bueno, se filtró ayer a través de José Félix, que tiene buena información del Madrid y que también, por supuesto, tiene contacto directo con el Mister Ancelotti, que le habían transmitido confianza. Ya yo di mi opinión ayer, me parecía un error garrafal. Espero que me equivoque y lo digo siempre, si me termino equivocando con Ancelotti y ganamos la Champions número 16, pues aquí me van a tener a mí pidiéndole disculpas a Ancelotti porque no tengo ningún problema. Es que sería la disculpa y el ridículo más grande o el ridículo más feliz de mi vida, sencillamente eso. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque vamos a leer esto un momento. El Madrid hasta aquí ha jugado 4 jornadas de Liga de Campeones de esta nueva Champions League, que lo tienen creo que de 16, muy por debajo de lo que es esos primeros 8. Va a tener que jugar allí otro partido en el caso de no quedar, un par de partidos en el caso de no quedar en los primeros 8. Y bueno, aquí básicamente vamos a encontrar que las otras 4 jornadas que le quedan al Real Madrid es Liverpool, que vas a tener que ir a Anfield, que para mí él ahora mismo está siendo el mejor equipo de Europa en Liverpool. Véanlo en la Premier League y pueden verlo también en lo que está haciendo en la UEFA Champions League, que es el único equipo que no ha perdido ningún partido, para que se hagan una idea de lo que estoy hablando. Vamos a ver porque esto se me puso un poco loco. Vamos a tener que pausar un momento. A ver, ahora sí, regresamos aquí. Liverpool, 27 de noviembre en Anfield. No descartaría una derrota aquí, aunque el Madrid sabemos que se hace grande en la Champions. No pareció al día de ayer, pero bueno, no descartaría una derrota. El siguiente partido es en Bérgamo contra Atalanta el 10 de diciembre a las 3 de la tarde. Ojito con este partido porque este es un equipo que es un poco jodido
Y bueno, ya entramos en enero, vendría lo que es el Mundial de Clubes y se te mete la Champions ya el 22 de enero contra el Salzburgo, que estos equipos, ojito, ojito. Y bueno, esto sí es en el Bernabéu. Y cierras con el Brest, que es el 29 de noviembre en el estadio del equipo francés, que por cierto está haciendo una Liga de Campeones más que interesante. Creo que está de cuarto, si no estoy mal. Ojito porque también es de visitante. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Mi preocupación cuál es, y creo que lo dije tras el partido del Fútbol Club Barcelona o del Milan, me parece, que una de las cosas que más me preocupan, cracks, es ver cómo da la sensación de que a Ancelotti, los chicos, los futbolistas le han perdido el respeto. ¿Qué es lo que más me preocupa? Que no parece que le estén respetando como le respetaban, no parece que le estén copiando la idea como le estén copiando. Y creo que ha quedado evidenciado durante los últimos partidos que nos han metido 9 goles en el Bernabéu. Y ojo, porque va a estar complicado. Nos quedan 4 partidos, 3 fuera de casa, 2 de ellos contra equipos muy exigentes. Uno escalón número 1 de Europa, otro segundamente en el segundo escalón, el otro en el tercero y probablemente el otro en el cuarto. Pero es que el del tercer escalón, por supuesto, va a ser un partido muy exigente. No sé, por eso les digo, me parece que hay que tener mucho, mucho cuidado porque perder un par de partidos de estos que te quedan significaría que puedes estar al borde de un ridículo histórico. Que nos reímos mucho del Barça cuando cayó en Europa League, que hizo aquello, que hizo lo otro. Ojito con lo que se viene. No sé si ustedes me están entendiendo o están en la misma línea que yo, pero repito, no es nada en contra de Ancelotti. De hecho, repito, si este hombre me pinta la cara y ganamos la Champions, aquí me van a tener de rodillas si es necesario, pero me preocupa firmemente la poca capacidad que tiene Ancelotti de transmitir el mensaje que seguramente quiere transmitir, o la poca capacidad que los futbolistas tienen de entender el mensaje que parece que él quiere transmitir. No está funcionando algo ahí dentro, evidentemente, y ahí es donde vamos a tener que echar un vistazo, porque de caer eliminados en la Champions, en la fase de grupos de esta primera edición con este nuevo formato, ya ni les cuento, porque lo de la liga ya empieza a verse color de hormiga. De todos modos, sí me gustaría ver su opinión en los comentarios. Mucho cuidado con lo que les estoy diciendo, porque bueno, no tengo ni idea de qué haríamos en ese caso. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.